Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta serie de entrevistas con motivo del tercer aniversario de la publicación del libro Libertad y Prejuicio, que no pudo haber sido posible sin el trabajo en conjunto del Instituto Pro Libertad, la Fundación Frederick Naumann para los países andinos, Atlas Network y los tres autores del mismo. En esa ocasión se acompaña Andrés Ricaurte. Andrés Ricaurte es abogado ecuatoriano con formación de posgrado en Protección Internacional de los Derechos Humanos y en Estado de Derecho y Democracia. Tiene experiencia profesional en asesoría jurídica y relaciones internacionales para la formulación de políticas públicas en educación superior y cultura. Conferencista en temas vinculados a los derechos humanos, democracia y participación ciudadana. Ha sido profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador y actualmente ejerce el cargo de coordinador de planificación académica en el Consejo de Educación Superior en el Distrito Metropolitano de Quito, Pichincha, en el Ecuador. Andrés, es un gusto de que estés acá con nosotros. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Guido? ¿Todo bien? Muchas gracias por esta invitación. Ha pasado volando el tiempo a partir de la publicación de nuestro libro, pero es un gusto que se puedan promover este tipo de iniciativas para mantenerlo vivo. Sí, la verdad es que es un libro estupendo, un esfuerzo conjunto, también gracias a la iniciativa de Diego con Yesenia. Y la verdad es que abarca temas muy interesantes, pero muy pocos temas, muy pocos ensayos testimoniales. Uno de los pocos es el tuyo, y me parece que es súper interesante porque nos das una mirada real de lo que ha pasado en la comunidad, especialmente de la comunidad homosexual en Latinoamérica. Así como tu ensayo titula, ¿no? Libertades robadas, los desafíos de ser gay en América Latina. Y Andrés, ¿cómo llegaste a hacer activismo, ¿no? A defender el derecho de esta comunidad? Bueno, sabes que en ese sentido creo que es importante mencionar que el activismo que yo he intentado hacer ha sido más bien de corte académico. Creo que son muchas formas las que se pueden hacer de activismo y yo he preferido siempre estar vinculado a mi ámbito. Recuerdo que cuando yo estaba titulándome como abogado, precisamente mi trabajo de titulación, mi tesis, iba enfocado hacia la vulneración de las parejas homosexuales por la prohibición explícita que existía en ese momento acá en el Ecuador respecto al matrimonio. Luego, en el 2019 ya se aprobó a través de la Corte Constitucional. Sin embargo, cuando yo hice mi tesis, como te mencionaba, recuerdo que una de las preguntas de uno de los miembros del comité evaluador de mi trabajo de titulación era que ¿por qué solicitar o por qué avalar el matrimonio entre parejas del mismo sexo a través de una reforma constitucional y no hacerlo un referéndum? Y fue una pregunta que me desconcertó. Yo básicamente le pregunté a él a cuántas personas les había tenido que pedir permiso para poder casarse con su esposa y claro, y que entonces yo por qué tendría que estar pidiéndole permiso a millones de ecuatorianos, quizás poco informados sobre el tema, para poder hacer lo propio. Entonces, desde ahí yo reflexioné sobre la importancia que tenía hablar de este tema, estudiar al respecto y darnos cuenta de que todavía estábamos generando o estábamos viviendo en una sociedad en la que hay personas de primera y personas de segunda categoría, precisamente por nuestra orientación sexual. Entonces, eso fue un poco lo que me impulsó a seguir trabajando en la materia, a vincularme a los derechos humanos y demás. Sí, la verdad es que, claro, es algo un poco choqueante, ¿no? El cómo un derecho individual debería ser consultado a millones de personas que ni siquiera están familiarizados con la situación que viven, ¿no? Es decir, como mencionabas en el ensayo, la situación de acoso continuo, el bullying, es una constante de la comunidad gay en Latinoamérica, y no solo de la comunidad gay, sino también de las diversidades sexuales que son incriminadas y acosadas constantemente. Y frente a ello, tengo una pregunta. ¿Cómo impacta estas ideas, esos preceptos conservadores que están tan enraizadas en la familia tradicional, ¿no? Creo que la familia tradicional latinoamericana, que está muy enquistada y, bueno, de cierta manera, perjudica mucho al libre desarrollo de la personalidad. Creo que es fundamentalmente una cuestión de miedo que ha sido transmitido de generación en generación, que nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, etcétera,
han ido ya replicando en su diario vivir y es una serie de prejuicios los que ellos van arrastrando en función de los cuales piensan precisamente que ser homosexual está netamente encasillado con una u otra percepción. Entonces, creo que tiene mucho que ver, por un lado, como te digo, con el miedo y por otro también con la desinformación. O sea, desde lo que tradicionalmente ha sido promovido como parte de los fundamentos religiosos, en los que básicamente todas las religiones consideran a la homosexualidad como un pecado, hasta el mismo hecho de toda la desinformación que ha habido en el sentido biológico, en el sentido de la expresión de la orientación sexual o de la identidad de género, etcétera. Y eso se ve justamente o eso se pone en evidencia cuando desde que somos pequeños, si empezamos a tener algún comportamiento que no está asociado con lo que tradicionalmente se relaciona con las formas sanas, por decirlo así, de masculinidades, entonces empezamos, o nuestras mismas familias, que son nuestro núcleo más cercano, los que se suponen deberían ejercer como un factor de protección para nosotros, intentan reprimir esas acciones o intentan modificarlas. Creo que desde ahí nosotros empezamos a notar justamente ya como lo que tú preguntabas, este sentido conservador, este sentido tradicionalista que se va impulsando en las familias, hace que desde ahí mismo, desde nuestros hogares, se nos empiece a ver como si algo está mal en nosotros o algo no está funcionando como debería y se tiene que cambiar. Creo que ahí está el primer elemento que nosotros identificamos y que de una u otra forma también va, y eso es algo que menciono en mi ensayo y que hago referencia a algunos autores que han expuesto justamente el hecho de cómo nos toca a nosotros mismos desde muy pequeños empezar a luchar contra esto y a generar cambios en nuestra personalidad que nos brinden las herramientas que muchas veces no tenemos desde muy chicos para poder justamente actuar en caso de esas situaciones, que básicamente a lo que nos han intentado empujar es a ocultar quienes realmente somos. Claro, ese sentimiento de vergüenza, ¿no? Ese de que está mal lo que uno es por el simple hecho de ser. Y bueno, cuando hablas de la desinformación, vemos que es por parte de estas ideas conservadoras que usualmente impactan en las familias y quedan enquistadas, pero también existe otra forma de desinformación, ¿no? Que también lo mencionabas en tu ensayo respecto a los medios de comunicación, esa especie de ridiculización, por ejemplo, de homosexuales y de transexuales en las telenovelas o en series, llega a un punto de a crear ese indeseable, de crear un enemigo, el cual es incómodo y eso afecta. ¿Tú cómo has visto eso a lo largo de estos programas, ¿no? En Latinoamérica? Bueno, creo, tengo que ser, hay que ser claros en una cosa y es que me parece que en los últimos años es algo que ha ido mejorando. Creo que la forma en la que se ha ido representando las diversidades sexogenéricas en los medios de comunicación, quizás en los últimos 2 o 3 años, ha ido mejorando sustancialmente y se evidencian nuevas realidades. Sin embargo, ¿qué pasa? Que en la forma o en la sociedad en la que yo crecí, yo este rato tengo 31 años, y al haber crecido como un adolescente homosexual en una ciudad pequeña en Ecuador, los medios que en ese entonces estaban al alcance de la gran mayoría de la población retrataban a las personas homosexuales como personas sumamente femeninas o sumamente hipersexualizadas y lo reducían a nada más que un estereotipo del cual había que burlarse. Creo que eso era algo que precisamente se replicaba en las personas de mi generación y que directamente también asociaban a eso, a la homosexualidad. E incluso las películas o series que nuestros padres veían y que si no era esta sensación de hipersexualización, era una imagen, un estereotipo de te vas a morir porque vas a contraer alguna enfermedad, siempre que algo malo va a suceder, pero no mostrar también que podemos ser personas exitosas, que podemos ser personas que tengamos una familia, todos los aciertos y desaciertos que implica, o los momentos de felicidad y de tristeza que cualquier persona puede tener, pero mostrar ese panorama de realidades. Entonces, creo que ha sido un desafío muy grande, pero que de una u otra manera, con el avance, con la evolución de la sociedad, creo que también como personas estamos aprendiendo ya a rechazar
ese tipo de humor basura, ese tipo de humor que busca las risas fáciles, generando prejuicios o promoviendo los estereotipos dentro de determinados grupos o comunidades de personas. Y me parece que eso es algo muy valioso y que se tiene que seguir haciendo, no a través de la prohibición, pero sí a través de la difusión de ideas por medio de las cuales se puede identificar qué es lo que está mal con ese tipo de representaciones y cuánto daño han hecho y pueden continuar haciendo a personas que no están asociadas a los cánones que tradicionalmente la sociedad pretende establecer. Claro, y también vemos como no esa inclusión, porque fue una primera inclusión, ¿no? El transmitir, intentar insertar a estas diversidades sexuales en la esfera, digamos, de televisiva, en estos programas, radioprogramas, no por así decirlo, cómo generó esa aceptación por esa creación del morbo, por así decirlo, y al momento de trasladar la inclusión a los niños para que sepan que es totalmente normal, genera un rechazo porque ya no ven pues ese estereotipo que se había inculcado en ellos de el exacerbado, el excéntrico homosexual, por así decirlo, sino que como un personaje normal, que eso es una orientación sexual de la cual es totalmente natural y ello genera el rechazo, ¿no? A lo que va mi pregunta, ¿tú crees que realmente cambiar la ley o reconocer legalmente a la comunidad y sus derechos y libertades es suficiente para que podamos eliminar estos estigmas que se tienen sobre la comunidad? Creo que no, ya realmente ha quedado demostrado, y no solamente en el caso de nuestra región, sino en el mundo entero, que no significa o que no es solo una cuestión de, bueno, vamos a cambiar la ley, vamos a buscar todo tipo de reformas normativas y a partir del siguiente día ser un país o un lugar mejor o un mundo mejor en general. Es importante, no podemos dejar de lado que se tienen que ir haciendo o produciendo cambios a nivel normativo que protejan a las diversidades sexuales, pero al mismo tiempo también es sobre todo una cuestión social, una cuestión de ir aceptando las diferencias y en la que podamos promover la tolerancia más allá del del nivel jurídico. Yo creo que esto ya rebasa ese panorama y tiene mucho que ver con cómo cada uno de nosotros está acostumbrado a comprender las diferencias, a dejar de lado esa idea tan absurda, pero que nos ha sido inculcada desde siempre, de que porque algo no nos gusta se debe prohibir, o porque algo no es, o porque alguien no es como nosotros somos, entonces es nuestro enemigo. Pasa desde la creación de un tejido social diferente, donde la tolerancia, la paz y la cohesión, respetando las diferencias del otro, sean vistos como valores y sean vistos como elementos fundamentales para que podamos transformarnos. No temer a las diferencias, sino más bien abrazarlas y entender qué es lo que hace a nuestra sociedad especial y diversa. Sí, y en línea de ello, ¿qué opinas de que en el debate público, político, se empiece a usar estos discursos de creando lo indeseable, como diría José Venegas? ¿Tú crees que en el debate político está bien que ocurra esto o hay maneras que podamos evitar que esto ocurra? A ver, creo que es inevitable que esto ocurra porque hay que reconocer que es un discurso que en política vende y que va a seguir sucediendo y que cuando el populismo ya ha aflorado y se ha enquistado tanto en la sociedad, realmente muchos de los políticos han visto ahí una mina de oro o a través del discurso en el cual generas que otra persona aparezca como aquel que hay que vencer, que hay que detener, que hay que separar o los buenos y malos, o como José en su ensayo habla, ¿no? De la creación del indeseable. Creo que eso es algo que tradicionalmente se ha venido utilizando siempre en el sentido de, como te decía antes, separar a los buenos y malos, o decir quiénes estamos en lo correcto y quiénes no. Y eso precisamente es lo que ha hecho que muchos puedan conseguir votos. Como tú mencionas, hay ejemplos hoy en día en los que diariamente vemos cómo esto se sigue replicando. Creo que a nivel de libertad de expresión hay cosas que pueden o deben ser evidentemente reguladas cuando se está llamando a afectar a los derechos de otros,
pero yo sobre todo soy muy partidario de un mercado de ideas, como John Stuart Mill lo hablaba sobre la libertad y el resto de trabajos que hizo para promover la libertad de expresión. Yo creo que debemos vivir en un mercado de ideas en el cual todos estemos en la posibilidad de expresar en un debate público y abierto lo que consideramos, lo que nosotros argumentamos respecto de las distintas posturas y que aquellas que son incorrectas o que son ideologías de intolerancia, ideologías que promueven ese miedo tan grave o que promueven el seguir separándonos unos contra otros, puedan caer por su propio peso. Creo que hoy en día las nuevas generaciones son mucho más receptivas, son mucho más críticas y ya estos discursos de odio no van a ir calando tan profundamente como lo han venido hecho tradicionalmente. Vamos a ver, como lo han venido haciendo tradicionalmente, perdón, vamos a ver. Puedo estar muy equivocado y quizás en los próximos años darnos cuenta de que esto no está sucediendo, pero al menos yo sí mantengo esta esperanza de que pueda ser diferente. Yo soy profesor universitario y ahora cuando veo a mis estudiantes de los primeros semestres y empezamos a abordar temas que antes eran tabú, y miro su reflexión, su nivel de crítica, su nivel argumentativo, en el que muchas veces ellos me dicen, Andrés, yo incluso he tenido discusiones con mis padres porque me dicen que esto está mal y yo les intento explicar por qué no está mal y por qué la orientación sexual es algo natural de cada persona y se tiene que respetar. Entonces, creo que ese ímpetu, creo que esa nueva forma de ver al mundo que hoy en día se va teniendo es importante para que se pueda ir venciendo ese tipo de discurso de odio dentro del discurso político. Y en esa línea de tu labor académica como profesor de Derecho, ¿no? ¿Cómo abarcas el tema del libre desarrollo de la personalidad? Porque creo que es una figura jurídica importante porque nos enseña, ¿no? A que nuestra individualidad es importante y no tiene por qué ser menoscabada. Y justamente citas una sentencia, ¿no? De la Corte Constitucional de Colombia, la T 594/93, que desarrolla muy bien ese tema. ¿Tú cómo evocas esto a los estudiantes, ¿no? ¿Cómo lo abarcas relacionado con el respeto de las libertades de la comunidad Bueno, LGBTIQ+? me parece una pregunta súper importante y muy valiosa porque la manera en la que lo enfoco siempre es buscando, independientemente de solo centrarnos en el tema de orientación sexual o identidad de género, centrándonos en la individualidad y todo lo que esto implica. Yo lo abordo a través de la lectura de un libro que para mí fue el gran transformador en mi vida, que es Himno de Ayn Rand. Yo lo enfoco siempre con la lectura de este libro. Es lo primero que mis estudiantes o el primer acercamiento que ellos tienen cuando estamos cursando las materias de primer semestre, especialmente en lo que tiene que ver con sociología jurídica y demás, porque es una novela que nos permite plasmarnos o ver lo que sucedería si llegamos a vivir en un mundo en el cual el pensamiento, la opinión y la expresión esté controlada por cómo deberían ser las cosas. Creo que a partir de esto, porque además es una novela muy fácil de leer, muy provechosa para cualquier persona que desee conocerla, voy impulsando a los estudiantes a que se hagan preguntas y esas preguntas van en el sentido de ¿qué pasaría si no puedo tener mi propio proyecto de vida? Creo que eso es lo más importante y la forma de abordar este tipo de discusiones. Plantearnos qué pasaría si nosotros tuviésemos que acostumbrarnos al cómo hay que hacer las cosas, qué hay que decir, cuándo lo podemos decir o cuándo lo podemos hacer. Y a partir de esto, de darnos cuenta de que estamos todavía sometidos a un régimen que si bien no llega a ser la sociedad distópica de la que habla Himno, sí vivimos en un mundo donde todavía se sigue reprimiendo demasiado a la individualidad. Y es lo que me gusta abordar justamente, o sea, cómo podemos enfrentarlo, cómo podemos ir rompiendo ese viejo panorama en el cual estamos muy acostumbrados a bajar la cabeza y aceptar todo lo que nos digan que tenemos que hacer para poder fijar nuestras propias reglas, nuestro propio camino y trazar siempre un proyecto, que justo que lo que la misma autora de Himno mencionaba. No hay ningún deber más importante, no hay ninguna búsqueda más profunda, más especial para cada ser humano que la búsqueda de su propia felicidad.
Es así como yo abordo y relaciono esto, ¿no? Que el libre desarrollo de la personalidad significa netamente ser quien tú te sientes cómodo siendo, siempre y cuando eso no vulnere los límites de los derechos de los demás. Y a partir de esa comodidad, buscar por medio de tu libertad alcanzar aquello que te propones como parte o como proyecto para tu vida. La verdad es que es un texto muy propicio de mencionar. Himno es una obra de arte, es muy corto y una de las obras más, creo que es la obra más corta de Rand y es de Ayn Rand para los que nos estén oyendo. Es una lectura muy recomendada y bueno, resalta mucho el tema de una distopía en la cual ya uno no tiene nombre, solo tiene números y bueno, se vuelve un esclavo, por así decirlo, de la sociedad y donde está penalizado el pensamiento individual, el pensamiento único, por así decirlo, inclusive escribir. Bueno, haciendo ello, una de mis primeras preguntas, ya acabando la entrevista, para ti, ¿cuál ha sido tu mayor logro haciendo este activismo académico que mencionas? Creo que lo que más me ha servido o el logro más importante que yo he sentido y pasó justamente en alguno de los semestres que yo enseñaba, uno de mis estudiantes me escribió una noche a contar que después de una clase que tuvimos en la cual debatimos sobre el tema, sobre la importancia de ser uno mismo, de defender la individualidad y demás, me escribió a decir que ese día se había expresado con sus papás, que les había contado que él es homosexual, era un chico de 19 20 años en aquel entonces, y me dijo que le había ido muy bien, que realmente sus papás estaban muy abiertos a apoyarle en lo que haga falta, agradecidos porque había tenido la bondad, la apertura, no sé, de contarles y que todo estaría bien. Y él me agradecía porque me dijo que gracias a haberme conocido, a las conversaciones que habíamos tenido y demás, había tenido el valor para romper ese miedo, porque fue una persona que también sufrió mucho bullying durante su etapa de colegio, y me dijo que que me agradecía por eso y por haberle dado la confianza de que él realmente pueda ser la persona que verdaderamente es. Entonces, ese día a mí se me llenaron los ojos de lágrimas, me sentí muy satisfecho en el sentido de saber que se puede transformar la vida de otras personas y que el caos que quizás yo o personas que conozco pudieron vivir hace unos años ya no es así y que en su caso sus padres le apoyaron, sus padres estaban con él y que este sería un proceso muy bueno para que él pueda ir formando o definiendo ya su personalidad. Entonces creo que ese es realmente más allá de reconocimientos, más allá de logros materiales como tal, es el recuerdo que yo más añoro, porque es algo que creo que me marcó muy profundamente en el sentido de que, mira, si tu vida o si tu historia sirve para mejorar o para ayudar a alguien, pues qué mejor. Sí, muchas gracias, Andrés, por compartirnos esa experiencia que, bueno, va a ser inolvidable para quienes estén escuchando. Y quizá, y esto que sea también un mensaje para personas que se sienten de esta manera, como que sea un mensaje para todos, para que se sientan que está bien lo que sienten y de lo que son, porque no hay alguien más que uno mismo en sentirse bien con su cuerpo, ¿verdad? Bueno, Andrés, te agradezco por por este tiempo, por darnos este tiempo para hacer la entrevista. Y espero verte en en una próxima ocasión. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Y esto fue la entrevista a Andrés Ricaute. Muchas gracias. Y Guido, muchas gracias.